Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy os traigo un vídeo de cómo conservar el calabacín cuando tenemos gran cantidad de ellos, cuando están en temporada. Es un alimento muy rico a nivel nutricional, a nivel por supuesto de sabor y muy versátil en la cocina. Os voy a proponer aquí varias ideas para que veáis cómo podéis conservarlo, para tenerlo siempre listo y a mano cuando está en temporada, cuando está baratito o cuando os dan calabacín, pues de los huertos. Es un alimento súper versátil, como digo, en la cocina y que se conserva de muchísimas maneras. Así que muchísimas gracias y comenzamos con el vídeo. Queridos amigos, vamos a comenzar con el calabacín, que es un alimento ideal debido a su bajo contenido calórico. 100 gramos de calabacín aportan tan solo 20 calorías. No contiene casi grasa y está repleto de agua. Tiene muchísima fibra y minerales como son el calcio, el potasio, el sodio, el fósforo y vitaminas del grupo B6, A, C, etc. Así que es un alimento buenísimo para dietas de adelgazamiento. La primera opción, cuando tenéis gran cantidad de calabacín, es cortarlo, trocearlo a cuadraditos pequeños. Yo en este caso lo he pelado porque son calabacines muy grandes y tienen la piel un poco dura, pero si lo dejáis con piel es muchísimo mejor. Tienen más aporte de nutrientes para nuestro cuerpo. Lo voy a cortar en trocitos muy pequeños. Esta preparación, una vez que la quiera utilizar y la saque del congelador, me va a servir para hacer sopas, para hacer sofritos, para hacer pasta, para hacer una tortilla, para lo que queramos. Simplemente lo vamos a coger, lo vamos a cortar, bien lavado por supuesto, y lo vamos a introducir en una bolsa de congelación. Le vamos a poner su fecha de congelación para saber cuándo lo hemos preparado, cuándo lo tenemos congelado. Y simplemente nos vamos a ir al congelador con él. Una vez que queramos, no se pega, no se apelmaza, podemos utilizarlo pues para hacerlo salteado, para hacerlo como queráis. La segunda opción va a ser coger el calabacín y lo vamos a cortar a rodajas de aproximadamente 1 centímetro. Vamos a preparar una olla con agua hirviendo y ahí vamos a escaldar el calabacín. Así que vamos a cortar la rodajita. Mientras tanto, os sigo contando que el calabacín contiene fitonutrientes que ayudan a mejorar nuestra visión. Avalado además por la Sociedad Española de Oftalmología. Así que para los que tengáis problemas de vista, comer calabacín os va a ayudar muchísimo. Para aprovechar todos los nutrientes debe ser cocido al vapor, en crudo y mejor, como he dicho antes, si no lo pelamos. Bueno, el agua ya está hirviendo, así que lo que voy a hacer es preparar un recipiente donde puedas después, cuando ya esté listo, sacar el calabacín y dejarlo que se me enfríe. Paso a introducir la rodaja en el agua hirviendo y la voy a tener aproximadamente un par de minutos, 2 minutitos simplemente para que se me escalden, y una vez que están escaldadas las voy a sacar al recipiente que tengo ahí preparado para que escurran el exceso de agua y para que se enfríen. Estas rodajas de calabacín, una vez que las saquemos del congelador, van a estar perfectas para hacer una rodaja de calabacín rebozado, para hacer una lasaña, en realidad, para lo que queráis. Si queréis cortarla un poco más fina, podéis ponerla tipo carpaccio de calabacín, le ponemos por encima pues unas aceitunas negras, un poco de atún y hacéis una ensalada también espectacular. Así que bueno, ahí os dejo, las tengo un par de minutitos en el agua y las voy a sacar para que se me enfríen y que vayan escurriendo todo el exceso de agua para poderla introducir en la bolsita de congelación. Os sigo contando que el calabacín es mejor no guardarlo por mucho tiempo en el refrigerador. Aconsejo que no más de 5 días en la nevera para que esté fresco. Cuanto más fresco esté, más propiedades va a tener el calabacín. Así que es importante que cuanto antes lo compréis, lo consumáis y así se mantienen muchísimas propiedades más frescas y con una mejor absorción de nutrientes para nuestro organismo. Bueno, pues ya lo tengo frío
Y ahora las veis ahí en las rodajitas colocando en una bolsa de congelación, que simplemente tengo que introducirla, cerramos la bolsa, le ponemos la fecha de envasado y directa para el congelador. Bueno, os sigo contando aquí a modo de charla coloquial entre amigos que existen muchísimas variedades de calabacines. El amarillo se puede comer crudo, con un poquito de limón por encima, está espectacular, está riquísimo. Y como digo, es muy versátil en la cocina. Se puede utilizar tanto en tortillas, en crema, en quiche, para hacer chips, calabacines rellenos. Incluso la flor de calabacín se come y además tiene un sabor súper fino y delicado. No sé si la habéis probado, pero está buenísimo. Bueno, vamos con la tercera preparación. Esta preparación para conservar el calabacín va a consistir en pelar unas cebollas. Vamos a cortar la cebolla a trocitos. Por supuesto, vamos a utilizar gran cantidad de calabacín, que veis que tengo ahí todavía un montón de calabacines. Estos calabacines me los ha regalado mi vecina de una huerta biológica y tienen un sabor buenísimo. Cortamos la cebollita a trozos pequeños. El corte en realidad depende del gusto de cada uno. Yo la quiero así a trocitos pequeños, pero si quieres cortarla, por ejemplo, en julianas o a láminas, como queráis. Eso es como vosotros queráis. Yo le voy a cortar a trocitos pequeños porque esta preparación la voy a utilizar básicamente para hacer tortillas, aunque también se puede utilizar pues, para añadir a sofritos o a lo que vosotros queráis. Voy a sofreír muy bien la cebolla. Como veis, está bien doradita. Y ahora la voy a sacar a un recipiente aparte para que escurra todo el exceso de aceite. Cuanto más escurra, mejor va a quedar luego después de congelada. Una vez que la tengo ya ahí escurriendo, en el resto de aceite que me queda, vamos a introducir el calabacín, que lo tengo cortado, también del mismo tamaño más o menos que la cebolla. Ahí vamos a sofreír el calabacín también hasta que esté bien sofrito. Y una vez que la cebolla haya escurrido todo el exceso de aceite, ese aceite que me ha soltado la cebolla lo voy a añadir a la sartén también para que el calabacín lo siga utilizando para sofreírse y para que tenga también el saborcito de la cebolla, lo vaya adquiriendo el calabacín con ese aceite. Bueno, pues esta preparación es muy sencilla. Simplemente vamos a sofreír la cebolla, vamos a sofreír el calabacín y una vez que lo tenga todo sofrito lo vamos a juntar y lo vamos a mezclar. Ahí voy a tener una base de cebolla y calabacín, pues que voy a embolsar y voy a congelar también con su fecha de caducidad y que voy a utilizar sobre todo para tortillas. Imaginaos que tenéis que preparar una cena rápidamente, una comida, que venís de la escuela, de trabajar, de la piscina, de la playa, de donde queráis, del parque. ¿Qué preparo? Te tienes que poner a pelar cebolla, a pelar calabacín, a pelar... Sacáis una bolsita de estas, batís un par de huevos, se lo ponéis, lo juntáis y hacéis una tortilla en 2 minutos. Así que imaginaros qué ventaja. Bueno, aquí os dejo con las imágenes de cómo mezclamos la cebolla y el calabacín y mientras os voy a seguir contando un poquito sobre los beneficios de esta deliciosa verdura. El calabacín es súper eficaz en la pérdida de peso. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque contiene gran cantidad de agua y de fibra y tiene muy poquitas calorías. Por lo tanto, una cantidad grande de calabacín nos va a llenar, nos va a saciar el estómago y nos va a aportar muy pocas calorías. Os he comentado antes que 100 gramos de calabacín tienen tan solo 20 calorías. Imaginaros que si os coméis medio kilo de calabacín, que es una cantidad pues, considerable, grande, un volumen bastante grande de verdura, va a tener tan solo 100 calorías. Así que es buenísimo y eficaz para la pérdida de peso. También el calabacín ayuda a controlar el colesterol y la presión arterial. Bueno, otra preparación que vamos a hacer para utilizar nuestro calabacín y tenerlo siempre listo va a ser un pisto. Un pisto que ya tenéis la receta en mi canal de la semana pasada, os dejaré el link en la descripción por si queréis pasar a verlo. Un pisto saludable, muy sencillo, picamos ajitos, picamos cebolla, lo sofreímos, una berenjena, la sofreímos, bastante calabacín, le añadimos también unos tomates triturados, pimiento verde, pimiento rojo, todo lo que queráis, lo sofreímos bien sofrito y vais a tener un pisto
que podéis congelar, como vais a ver a continuación, en bolsitas, con su fecha de caducidad siempre para saber cuándo lo hemos congelado, y que cuando queráis simplemente lo vais a sacar y directo a la sartén o al microondas y lo vais a tener listo en 5 minutos, en menos de 5 minutos. Le ponéis un par de huevos por encima, cuajado y listo. Vamos, una comida saludable, riquísima y muy fácil, pues muy accesible cuando la tenemos ya preparada. Bueno, como os contaba, el calabacín controla el colesterol y la presión arterial. Además, como he contado también anteriormente, cuida nuestros ojos y nuestro corazón. Previene la gota y además es súper eficaz contra el envejecimiento general del cuerpo, interior, de nuestras células y también de nuestra piel. Así que por ello os recomiendo muchísimo que lo introduzcáis en vuestra dieta. En cualquier tipo de preparación, si le metéis un calabacín, os va a subir el sofrito o la preparación que estáis haciendo a otro nivel. Bueno amigos, pues llegado a este punto, os animo muchísimo que os suscribáis al canal, por supuesto, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de vídeos, vuestro comentario, que para mí es muy importante. Muchísimas gracias a todos, a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto, a los amiguitos de siempre que estáis siempre ahí apoyando el canal. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Seguimos con este vídeo en el que vais a ver más preparaciones y al final pues vais a ver cómo quedan todas congeladas en las bolsitas. Y es un modo de, como si dijéramos, meal prep, pero solamente utilizando el calabacín. Vais a tener muchísima variedad de recetas que vais a poder conservar pues durante meses en el congelador. Bueno, pues aquí estoy haciendo básicamente lo que he comentado antes, sofriendo bien las verduras, añadiéndole el tomate natural y dejándolo simplemente que se vaya cocinando a fuego lento hasta que esté todo pues bien sofrito, las verduras tiernas. Una vez que esté todo ya así, lo que voy a hacer es que lo voy a dejar que se enfríe y una vez que está frío lo voy a meter en bolsitas de congelación o si queréis en tuppers, bien tapadito y con su fecha de caducidad directo para el congelador. Mirad qué pintaza tiene. Yo ayer concretamente saqué una bolsita del congelador y os garantizo que queda buenísimo. Bueno, otra preparación que podéis también congelar es este tipo de crema. Tenéis también la receta en el canal. Es una crema de calabacín con verduras, patata en pequeña cantidad porque la patata al congelarla no queda muy así, pero una o dos patatitas, bastante calabacín, cebolla, le metéis zanahoria, calabaza, lo que queráis. Igualmente cuando esté fría la podéis poner en bolsas de congelación o en tuppers y queda perfecta. Bueno, os enseño que con la preparación que hice de cebolla y calabacín hice este pedazo de tortilla y el resto lo metí en bolsitas para congelar. Así que mirad, todas las preparaciones que llevamos hechas, aquí las tenéis todas encima, listas en bolsas, todas han ido al congelador, las he probado, quedan espectacularmente buenas, así que os animo muchísimo a que las probéis. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!